Muy buenas tardes, saludamos a toda la comunidad universitaria, también a la comunidad CUSEA y a todos y a todas y todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación de Teoría Económica, les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Cash Incentives and Unhealthy Food Consumption. Para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia del Dr. Javier Rivas, profesor por la University of Bath del Reino Unido. Y como moderador de este evento nos acompaña el Dr. Jorge Villaseñor Becerra, coordinador de la Maestría en Economía. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se le harán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Villaseñor Becerra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es para mí un placer tener como invitado el día de hoy al doctor Javier Rivas, ya un colega y amigo, lo considero muy amigo de muchos años. Él coincidimos cuando yo era un estudiante y él era un joven profesor, ¿no?, en la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. De ahí hemos mantenido el contacto y en esta ocasión me da mucho gusto invitarlo a que hable con nosotros sobre Cash Incentives and Unhealthy Food Consumption. Es una aplicación de la teoría de juegos en donde lo que se busca analizar en este paper, el cual el doctor Rivas escribe en coautoría con el doctor Miguel Flores, es que los costos asociados con el consumo de comida chatarra, por así decirlo, no solamente se pagan por estos que puedan sufrir las consecuencias en la forma de sobrepeso, sino por todos los miembros de una sociedad en términos de unos costos mayores en cuidados, pagos de seguridad social, salubridad, etcétera, etcétera. Con esto en mente, entonces, lo que los investigadores tratan de dilucidar, de exponer, es la efectividad de un impuesto o un subsidio, ¿sí?, y incentivos monetarios para reducir el consumo de comida chatarra, ¿sí? No doy más detalles para que el doctor Javier pueda exponer y explayarse. Brevemente, el doctor Rivas tiene una licenciatura en Economía por la Universidad de Alicante, en España, una licenciatura en Matemáticas por la Universidad Abierta Española, en España. Tiene un doctorado y una maestría en Economía por el Instituto Europeo, ¿sí?, de Italia. También tiene un certificado de posgraduado en Educación Superior por la Universidad de Leicester. Normalmente, el doctor Rivas conduce su investigación en las áreas de teoría de juegos y economía política y ha publicado en diferentes artículos y en diferentes revistas y libros revisados entre pares de talla internacional, ¿no?, de circulación internacional y de los mejores rankeados, como pueden ser Gains and Economic Behavior, Social Choice and Welfare, and the Journal of Economic Dynamics and Control, ¿no? El doctor Javier Rivas tiene también una extensa carrera académica como profesor, como maestro, como escolar de la Universidad de Leicester y después, en donde se encuentra en la actualidad, la Universidad de Bath. Bueno, ambas en el Reino Unido. Para mí, entonces, un placer, Javier, tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo el escenario. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí hoy. A ver, voy a empezar compartiendo las presentaciones, las transparencias. Aquí vamos. Muy bien, pues como ha dicho Jorge, este es un proyecto que hice junto al colega Miguel Flores, en el que el objetivo era principalmente tratar de estudiar cuál era el efecto de diversas políticas en el consumo de comida basura en una población, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a hacer este proyecto, yo me acuerdo que el tema de la comida basura era cuando empezaba a hacerse realmente un problema grande, haciéndose mucho más grande cada vez en ciertos países.
era también cuando se empezaba a discutir qué se podía hacer para evitar el problema, ¿no? Desde anteriormente hasta este punto, cuando empezamos a escribir este proyecto, se había hablado mucho de políticas de concienciación, es decir, tratar de cambiar, por ejemplo, el etiquetado de ciertos alimentos, campañas televisivas incluso, etcétera, para tratar de concienciar a la gente de que debería cuidarse un poquito más a la hora de comer. Y era justo en ese momento cuando se empezaba a hablar de políticas un poco más económicas, como puede ser, como en el caso particular, en aquel momento se empezaba a poner en ciertos países un impuesto extra a comidas que se clasificaban como poco saludables, ¿no? La idea era que, bueno, esto en el tabaco parece ser que ha funcionado bastante bien, porque no lo empezamos a hacer también con cierto tipo de alimentos. Y otra cosa que se empezaba a discutir, que ahora ya de la que prácticamente no se habla, es lo que en el artículo llamamos los cash incentives, que era básicamente un incentivo monetario, es decir, pagar, por decirlo de alguna manera directa, es pagar a la gente porque comiese mejor. O sea, directamente, bueno, más que pagar, comprarle la comida saludable con el objetivo de se le compra la comida saludable, se le mantiene en una dieta saludable, gastos pagados, llegado a cierto punto se le quita dicho pago, y la esperanza era que se hubiese desarrollado un hábito a comer sano, que tras quitar el incentivo monetario que había ahí, la persona continúa con el hábito saludable que ha ganado ahora nuevo. Esos eran los cash incentives. De esto ahora no se habla mucho, que yo sepa, no se llegaron a probar a gran escala, pero es algo que ha perdido importancia, y lo que se está hablando mucho ahora últimamente es más en subsidios, que es algo que también tratamos. Nosotros en este artículo tratamos las tres tipos de políticas, es decir, los impuestos, tal y como en el tabaco, los subsidios, pues como un impuesto pero en negativo, y luego los incentivos monetarios. Y la forma en la que hacemos el artículo, la idea que nosotros teníamos en mente era principalmente, bueno, esto es un proyecto de 3 etapas, digamos. Entonces, la primera etapa, el artículo que voy a presentar hoy hace las 2 primeras etapas, y la tercera etapa es algo que es más bueno, que hablaré enseguida, la tercera etapa. Entonces, durante las 2 primeras etapas, que es de lo que vamos a hablar hoy, etapa 1 era construir un modelo matemático que trate de replicar el comportamiento de las personas en cuanto al comportamiento en cuanto respecto a comida basura. Crear este modelo matemático y tratar de crear ciertas relaciones que podamos después utilizar con datos reales. Este es el modelo, ¿no? La parte principal, lo que llamamos el modelo. Tras crear el modelo, la segunda parte, que también trata en este artículo y del que voy a hablar hoy también, era llevar este modelo, si podemos, cogiendo datos reales, metérselos al modelo, introducirlos en el modelo, ¿no? Que el modelo deje de ser tan abstracto y un poco coja los datos reales de ciertos países. En el artículo en principal estudiamos a Estados Unidos y al Reino Unido, bueno, el Reino Unido porque era donde estábamos en ese momento y seguimos, y en Estados Unidos porque en aquel momento era el país con el índice de obesidad más alto del mundo. Entiendo que ahora esto ha cambiado y que de hecho creo que es México, ¿no? Si no me equivoco, el país con el índice más alto de obesidad más alto. Sí que si hubiésemos escrito este artículo, pues ahora sería México y el Reino Unido. Entonces, en esta segunda etapa lo que hacemos es cogemos datos reales de estos dos países, los sustituimos directamente en el modelo y tratamos de ver qué es lo que el modelo nos dice de que va a ser el efecto de políticas, ¿no? Entonces es un efecto figurado, es que cuál sería a nivel teórico el efecto de un impuesto, ¿no? Y esto nos permite conocer cuál es el efecto de estas 3 políticas que estamos considerando. Y el tercer paso, que es un paso sería ya llevar este modelo del paso 1, que ha sido calibrado con datos reales en el paso 2, llevarlo y aplicarlo en el mundo real desde el principio. Es decir, vamos a aplicar el impuesto, vamos a aplicar el subsidio y vamos a empezar a dar incentivos monetarios y ver qué es lo que pasa, cómo compara con el modelo y sobre todo cómo son de útiles las políticas. Entonces, este es el tercer paso del que no voy a hablar hoy aquí y del que aún hay demasiado que hacer, por eso no voy a comentar nada. Entonces, voy a empezar un poco
con las transparencias. Aquí básicamente estudiamos, como he dicho, los efectos de los impuestos, subsidios e incentivos monetarios sobre el sobrepeso y la obesidad. Durante la charla los voy a utilizar, voy a intercambiar, a veces diré sobrepeso, a veces obesidad. La definición es distinta, depende del índice de masa corporal. La obesidad requiere más que sobrepeso, pero bueno, yo en esta charla voy a un poco ignorar esto y decir las dos cosas a la vez. Lo que hacemos es que generamos el modelo matemático que he dicho y luego lo calibramos, quiere decir coger datos reales y sustituirlos en el modelo en el Reino Unido y en Estados Unidos. En cuanto a resultados, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que los incentivos monetarios son política más efectiva, pero el problema que tienen los incentivos monetarios es que son demasiado caros para lo que hacen, comparados especialmente con las otras políticas. Y veremos durante la charla exactamente qué es caro, cuál es la medida que utilizamos para valorar las políticas. Esto lo hablaré con detalle después. También descubrimos que los impuestos, en particular los que nosotros consideramos, son relativamente ineficaces, veremos por qué, y los subsidios encontramos que resultan tener el mejor balance entre la efectividad que tienen en reducir el consumo de comida basura y cuánto cuesta la política en sí. Entonces, en términos del modelo tenemos que el modelo empieza con solo un agente y luego lo extrapola a una población. Entonces, dicho agente, tenemos tiempos discretos, se asume que va por periodos, luego en los datos veremos qué es cada periodo, y hay dos tipos de alimento. Está la comida sana y la comida basura. En la realidad hay alimentos intermedios, pero para simplificar y porque a la hora de hacer política se dirá ciertos alimentos reciben el impuesto y ciertos no, por ejemplo, será una distinción de sí o no, y por eso aquí teníamos solamente dos tipos de comida, por lo tanto, sano y basura. Entonces, una cosa que asumimos es que básicamente lo que se ingiere por periodo es una cantidad fija, puede ser mucho o poco, pero es fija, lo normalizamos a una unidad. Lo que cambia es la composición de la dieta. Es decir, tenemos que la decisión de un agente es esa unidad que necesita comer en cada periodo, cómo la reparte entre comida basura, la que llamamos X, entonces X superíndice T es la cantidad de comida basura que consume en el periodo T, y luego la comida sana, pues es 1 menos X, porque el total tiene que ser 1, por supuesto, como lo hacemos. O sea que no es tanto de comer mucho, es de comer mal, más bien el modelo, mal o bien, según cómo se mire. Entonces, la utilidad que tiene la gente la asumimos de la siguiente manera. Tenemos la función de utilidad se aplica al consumo de comida basura desde el periodo 0 a T, es decir, mi utilidad a día de hoy, periodo T, depende en lo que consumo hoy, pero también en lo que he consumido en el pasado. Y esto es para capturar dos efectos, ¿no? El hecho de que cómo estoy yo hoy depende del pasado también, es capturar primero el efecto de la dieta, es decir, queríamos tener un modelo en el que si estoy acostumbrado a comer sano, la utilidad de comer sano es mayor que si estoy acostumbrado a comer basura. No tenemos este cierto componente de hábito. Cuanto más hago una cosa, más me gusta hacer dicha cosa. Entonces, para eso necesitamos el consumo pasado. Ese es uno. Y luego también para capturar el hecho de que la manera en la que como en el pasado tiene un efecto en mi salud, que la utilidad captura salud en ese sentido hoy. Entonces, si yo en el pasado he comido mucho peor, he tenido mucho más consumo de comida basura, mi utilidad hoy va a ser mayor. Entonces, consumir, por ejemplo, hoy comida basura tiene un efecto negativo en la utilidad futura, a largo plazo, que es lo que decíamos, tener una mala salud, por ejemplo. Entonces, esa es la utilidad que depende tenemos aquí la utilidad se reparte en dos parámetros, básicamente en dos partes. Primero está la función V, en la que voy a hablar enseguida, y luego la parte de aquí, que es mucho más simple. Esto es simplemente la típica restricción presupuestaria que tratamos en economía. Tenemos la renta del individuo, M. Luego tenemos el consumo de comida basura, que es X, en el periodo T, por el precio que tiene la comida basura. Esto es el gasto en comida basura, y aquí tenemos igual, pero el gasto en comida sana, ¿no? Entonces, el M menos PX menos P1 menos X es básicamente la restricción presupuestaria, el efecto del dinero en la utilidad. Pues cuanto menos gaste, pues más feliz soy. Y luego aquí tenemos esta función V, que tiene dos partes, es función sobre función, para que nos diese más variedad en cómo la dieta afecta a la persona, que básicamente nos dice cómo la dieta desde 0 hasta T afecta a la utilidad en T. Y es una función en la que voy a hablar bastante ahora porque es
es el corazón del modelo, básicamente, esta función de utilidad que tenemos aquí. En cuanto a la función V, que depende de D, empezamos por D. D es una agregación, es una formulación recursiva, lo cual quiere decir es que la función D en el periodo T es algo que depende de ciertas cosas y además de la función en sí otra vez en T-1. O sea, es decir, la función en T depende de cosas más la función de D en T-1 en el periodo anterior. Y T-1 depende en cosas más T-2, T-2, T-3. Así recursivamente vamos hasta el principio, porque al final la idea es esta de que el consumo en el periodo 1 afecta al periodo 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Es cierto, y como es estándar en economía, y bueno, tiene sentido en el mundo real, que mi consumo de comida basura hoy me afecta a mi utilidad hoy más que mi utilidad mañana y más que mi utilidad en 2 días, de forma que en 300 días lo que he consumido hoy no me importa. Y esto es verdad en el modelo, ¿no? Hay un cierto parámetro como factor de descuento o tipo de interés, si estamos hablando de dinero, que descuenta, que hace que el efecto de hoy vaya decayendo conforme pasa el tiempo. Y dicho parámetro es gamma, que representa un poco las características de la gente, y cuando movamos el modelo, que ahora es de una sola persona, a una población, lo que hace distinta a la gente sobre todo será este parámetro gamma, que es cómo afecta el consumo a tu dieta. De aquí tenemos básicamente la expresión. Cuanto mayor es gamma, mayor me afecta lo que he consumido hoy en el futuro. Pues, como digo, en económicas, gamma lo podemos comparar con el factor de descuento, que muchas veces se utiliza en modelos de microeconomía. Esta es la función de una forma recursiva, y la función D está escrita de esa forma porque tiene ciertas propiedades que la hacen muy conveniente a la hora de hacer matemáticas con ella. Por ejemplo, por supuesto, la dieta inicial es este parámetro, 1 menos gamma X, donde X es el consumo de comida basura que hago en el periodo 0. Esto es por supuesto, pero una propiedad que tiene la función D es que si siempre hemos consumido la misma cantidad X, entonces la función D de todo el consumo pasado es simplemente esta expresión muy sencilla, es 1 menos gamma X. Y como he dicho, gamma es el efecto de la dieta, X es la dieta y el 1 es el punto referente, es la dieta perfecta, digamos, el de siempre haber comido sano. Entonces, de forma que si X ha sido siempre 0, siempre he comido sano, mi D es 1, lo máximo. Si X ha sido siempre lo contrario, siempre comida basura, mi utilidad D será menos gamma. Y donde gamma es ahí, vemos un poco más directamente el efecto de la dieta. Entonces, otra propiedad que tiene la función D y por la cual lo utilizamos es que el hecho de que tenga esta expresión de que es básicamente entre 0 y 1, que es un valor de entre 0 y 1, está acotado, tenemos que para toda dieta que se haya seguido en el pasado, da igual los altibajos que haya tenido, si ha sido mucho durante un periodo, luego bajo de otro, luego ha subido alternando fin de semana mal, entre semana mal, etcétera, siempre vamos a tener un valor X barra que lo llamamos de forma que el efecto de la dieta que has seguido, siendo para arriba o para abajo, se puede equivaler a 1 menos gamma X barra. Lo cual quiere decir que X barra, yendo a el siempre se ha consumido X barra se puede interpretar como la dieta media. Es como, digamos, el consumo medio que el individuo ha tenido en el pasado. Esto es muy útil porque básicamente, dados los individuos que han tenido dietas distintas en el pasado, tenemos una forma muy fácil de comparar cómo ha sido su dieta en el pasado con solo un valor, este X barra, que es el valor que, digamos, resume la dieta pasada en un único número, y que utilizaremos bastante después. En cuanto a la función gamma, simplemente asumimos que es, estándar, que es creciente y es convexa. Lo de la convexidad es algo que normalmente en economía no se tiene lo contrario, concavidad, para tener rendimiento marginal decreciente. Y la razón por la que tenemos convexidad ahí es para justo capturar el efecto de hábito. Entonces, cuanto más sea la variable dx, mayor es la función v, pero no solo eso, también mayor es el beneficio de incrementar aún más el dx, que es lo que decíamos, cuanto más hago una cosa, más lo quiero hacer. Y eso la forma de capturar eso es directamente teniendo una función que es convexa, que nos da lo que vamos, en términos de consumo de comida se tiene y se observa en la realidad, que es que existe hábito. Gente que consume sano
tiende a querer más consumir sano, pasar a consumir lo contrario, en este caso comida basura, es difícil, y al revés, gente que está acostumbrada a consumir comida basura encuentra más difícil comer sano en el siguiente periodo porque tiene el hábito de comer comida basura. Como dice aquí, la asistencia de hábito es fundamental para el modelo, y eso es uno de los pilares principales. Entonces, el problema del consumidor se puede escribir como un problema de maximización intertemporal en el que maximizamos desde hoy hasta el infinito, asumimos que vivimos muy largo, el factor de descuento y luego la utilidad V, que es el efecto de la dieta, y aquí el gasto. Aquí tenemos que la restricción presupuestaria, el M, la renta, no está porque la renta entra lineal en la función de utilidad y no depende de X, por lo tanto al maximizar se puede quitar de ahí. Entonces la idea es cuál es el resultado de esta maximización. Lo complicado que tiene es que estamos no cogiendo qué consumo hoy, pero dado que asumimos el estándar económicos, que la persona es racional, esta persona elige lo que consume hoy y lo que consume mañana y lo que consume pasado, etc. Y como es racional, cuando llega mañana y elige qué consumir, esto coincide con lo que ayer decidió que hoy iba a ser óptimo. Es decir, no tiene esta idea de que una crítica al modelo que tenía era, por ejemplo, el decir, pero es que en términos de comida, muchas veces lo que se piensa es, bueno, hoy como comida basura, pero ya mañana empezaré a comer sano. Y llega mañana y digo, bueno, en realidad no, mejor hoy sigo comiendo comida basura y ya mañana comeré sano. Y así, este no consistencia temporal que se dice, o este descuento hiperbólico que hace que siempre hoy pienso una cosa para mañana, que cuando llega mañana no cumplo. Esto aquí no lo tenemos porque en principio no nos hizo falta para representar, para replicar el comportamiento en los datos, y como veremos después en la simulación. Así pues, básicamente el problema del consumidor es resolver esto, y lo que trataremos de hacer con el modelo cuando se aplique a la población es resolver este mismo problema del consumidor para todos los consumidores, una población de consumidores, cada uno con sus propios parámetros. Entonces, dada la definición de la dieta media que hemos dado al principio, es esta dieta que representa cómo han sido los consumos pasados en un solo número, permite que podamos reescribir el problema de maximización de esta forma, lo cual es conveniente porque nos hemos quitado del medio, de aquí, que aquí estaba antes en la transparencia anterior, nos hemos quitado del medio el hecho de que el maximizar la dieta que voy a consumir hoy en los periodos futuros depende solo de X barra. Es decir, nos podemos quitar todas estas otras variables que teníamos del X del periodo anterior, de hace 2 periodos, 3, 4, 5, todas esas variables que estaban ahí y que molestaban porque hacían el problema bastante más difícil de lo que podría ser, se nos van al sustituirlo por la dieta media. Es una de las razones también porque teníamos esta función D que hace que sea más fácil resolver el problema, básicamente. Entonces, definimos el X barra, ahora un valor de dieta media, como lo llamamos, de indiferencia, es que es la dieta tal que si la gente ha seguido esa dieta en el pasado, a día de hoy le es indiferente entre comer sano y comer comida basura. Es decir, pensamos que si un individuo ha seguido una dieta sana toda su vida hasta ahora, seguramente, veremos ahora el modelo, pero seguramente, según los otros parámetros, para este individuo comer comida sana sea lo óptimo también en el periodo que viene, en el periodo presente. Un individuo que ha comido siempre comida insalubre, comida basura, en el pasado, todos los periodos hasta el periodo presente, seguramente encuentre óptimo seguir comiendo basura. Es decir, si mi dieta pasada ha sido buena, quiero comer bueno. Si mi dieta pasada ha sido mala, quiero comer malo. Entonces, por continuidad, existirá un valor en medio entre todo comida buena y todo comida mala, tal que me encuentre indiferente entre qué comer hoy. Pues ese valor intermedio de dieta, digamos, esa dieta media que me hace indiferente, que no es ni muy buena la dieta ni muy mala la dieta, es lo que definimos a partir de ahora como X barra, que tiene una significación bastante importante en los cálculos del modelo, como vamos a ver a continuación. Entonces, en términos de el resultado del modelo, ¿no? El cálculo de la dieta óptima, tenemos la siguiente, que es la dieta óptima que resuelve el problema de la gente es la siguiente. Vemos que es la dieta óptima, es el XK cuando es el X de hoy
T de mañana, T más 1, T más 2, T más 3, es siempre igual a X, o sea, es constante, lo cual quiere decir es que lo que yo decida que es óptimo consumir hoy resulta óptimo también en el futuro. La idea es esta: si yo hoy decido que lo mejor es comer comida basura, mañana va a seguir siendo óptimo. La razón es que si para mí hoy comer comida basura era óptimo, dado que mañana tendré un poquito más de hábito por comida basura, va a ser incluso mejor, o voy a estar incluso más inclinado a comer comida basura. Y al periodo siguiente igual, dado que ya llevo 2 comiendo comida basura, un poquito más. Al revés también pasa el efecto del hábito. Si hoy resulta que hago mis cálculos y lo óptimo es comer comida sana, mañana voy a estar un poquito más inclinado a hacer comer comida sana, porque estaré lo mismo que ayer, más el hecho de que he comido un poquito de comida sana más el periodo anterior. Y como hay hábito, eso hace que sea aún más proclive a comer comida sana. Por eso el hecho de que si la dieta óptima básicamente la determina el periodo de hoy. Y esa dieta óptima es 0 o 1, lo cual es una característica muy conveniente. Tenemos básicamente que X no es un valor medio, no es decir, pues de vez en cuando me doy el capricho, por ejemplo, es decir, es 0 y 1, y esto viene directamente de la función de utilidad al tener la forma que genera el hábito, la segunda derivada positiva. Es decir, lo óptimo son los extremos, por la presencia del hábito. Si hago 0, es decir, si consumo sano, al periodo siguiente quiero hacerlo aún más, y al siguiente aún más, y continuar. Por eso voy a un extremo. Pero si el consumo óptimo resulta ser 1, entonces quiero hacer eso otra vez y otra vez y otra vez, etc. Por eso el consumo óptimo va a ser o 0 y 1 y no hay valores intermedios. Y esto es muy conveniente para el modelo cuando lo llevamos a la realidad, porque las personas básicamente las podremos clasificar entre 0 o 1. Y esto es lo que tenemos en los datos. En los datos la gente no está clasificada por peso o por índice de masa corporal. La tenemos clasificaciones por si es obeso, no es obeso. Es decir, es dicotomía, eso sí o no. Aquí tenemos lo mismo, o come sano o no. Lo cual es muy fácil, gracias a esta dicotomía de X igual a 0 o X igual a 1, casar una persona que come 0, la llamaremos no obesa, y una persona cuyo óptimo es X igual a 1, la llamaremos obesa directamente. Y no tenemos problema con los valores entre medios, de bueno, la gente que consume X.7, ¿qué es? Pues no tenemos ese problema porque nadie consume 0.7 en el óptimo. Entonces, ¿cuándo se consume 0? ¿Cuándo es 0 la dieta óptima? Es la dieta sana. ¿Es comida X el consumo de comida basura? Pues ¿cuándo es 0 lo óptimo de comida basura? 2 cosas se necesitan. Comida basura es el óptimo, es 0, o sea, tienes una dieta sana. Sí. La dieta media que has seguido hasta ahora, ¿no? X barra es la dieta media, es menor que el valor de indiferencia. Esto quiere decir, consume sano, sí. El consumo que has tenido en el pasado es un poquito más sano que la dieta de indiferencia, ¿no? Recordemos, la dieta de indiferencia es aquel que está indiferente entre comer sano y no. Pues si tu dieta es un poquito mejor que esa, vas a preferir comer sano y es lo que te va a hacer comer sano para siempre. O alternativamente, aunque hayas empezado con una muy mala dieta, si tu factor de descuento es lo suficientemente alto, y esto se calcula en el modelo cuánto es suficientemente alto, también vas a consumir sano. O sea, esto quiere decir que una persona que ha consumido siempre comida basura, de repente le preguntas, bueno, a ver, optimiza, piensa a ver qué es lo que te conviene. Él va a decir, bueno, tengo mucho hábito de comer comida basura, pero aún así, como soy alguien que se preocupa mucho por el futuro, mi delta es muy grande, es mucho factor de descuento, aún así voy a decidir comer comida sana. ¿Quién va a comer comida basura según el modelo? Lo contrario, necesitamos que tu dieta haya sido mala, es decir, has tenido dieta de mucho consumo de comida basura, hasta el punto de que cuando se te pregunta qué quieres consumir, tu dieta ha pasado aquel nivel de indiferencia, ya te has pasado de comida basura, y además, se requieren 2 cosas, y además tu factor de descuento no es lo suficientemente alto, eres impaciente. Es decir, para consumir comida basura se necesitan 2 cosas, según el modelo, que estés acostumbrado a ello y que seas impaciente. Que si lo casamos con la realidad, pues bueno, es bastante realista, yo creo, en ese sentido. Como hemos dicho, no es el que el consumo óptimo es un 0 y un 1 y no hay valor intermedio, y es el efecto de hábito, es decir, el óptimo se ha conseguido en los extremos, esas soluciones esquina, si hablamos de maximización. Y como digo, esto hace que llevar el modelo de los datos sea más sencillo, porque la gente es obesa o no, es decir, consume o 1 o 0. ¿Cómo
¿Cómo procede porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es desde el punto de vista de una persona solo, es cuál es la dieta óptima de dicha persona. Entonces, a la hora de resolver esto para utilizar datos, lo que necesitamos es generarlo para una población de muchos individuos. Entonces, lo que hacemos es primero fijar los parámetros iniciales, incluyendo un n, que es un valor que afecta a la función v, eso es como la dieta afecta a la utilidad, y lo que calculamos es, aquí lo tenemos, generamos una población y como he dicho antes, lo que hace a la gente distinta, que hay gente que se comporta de una forma o de otra, es el valor gamma, es este valor de cómo la dieta afecta a las personas. Un comentario muy útil que se recibió en su momento sobre el modelo es que también hubiera sido... quizá hubiese mejorado la validez del modelo si aparte del gamma, que es como es cada uno, también hubiésemos tenido cierta distinción en el poder adquisitivo que tiene cada individuo o desde el punto de vista de renta o la diferencia de precios, porque hay zonas o países en el que consumir sano comparado con consumir comida basura es mucho más barato que en otros países en el que la diferencia de precios entre comida sana y comida basura es abismal. Todo esto no lo tiene el modelo. El modelo solo es, la gente solo es diferente, la población solo se diferencia porque tiene distinto gamma, que es cómo la dieta le afecta a la utilidad presente. Entonces, lo que hacemos es generamos consumos iniciales aleatoriamente de forma que la proporción de gente obesa coincida con la proporción que tiene el país en cuestión. Por ejemplo, si estamos mirando a un país cuya proporción de obesidad es del 55%, pues generamos un consumo inicial que es o 0 y 1, que es comida basura, para el 55% de la población. Y a partir de ahí calculamos cuáles son las dietas óptimas utilizando la solución al modelo que hemos presentado antes, cuáles son las dietas óptimas sin intervención, es decir, sin política monetaria, sin política económica, ¿no? Desde cogemos la población, le ponemos los datos, veremos cómo los datos, cómo los buscamos y los sustituimos en el modelo, generamos, vale, dado estos conjuntos de parámetros, cómo es la obesidad en el país, ¿vale? Tratamos de generar una cantidad de obesidad en el país que sea la que se observa en la realidad. Y una vez que tenemos dicho modelo que está calibrado con datos y que produce la cantidad de obesidad que observamos en la realidad, empezamos, vale, ¿qué pasa si hay un impuesto? Es decir, si el precio de la comida basura aumenta un 5%, por ejemplo. ¿Qué pasa con la cantidad de gente obesa? ¿Cómo cambia? Y eso es lo que hace básicamente el código. Cuando digo el código es el ordenador, porque evidentemente esto para una persona lo resolvimos nosotros a mano, pero para la población de individuos, cuando tenemos una colección de cientos de miles, pues lo hace el ordenador, el código, básicamente. Calculamos, como pone aquí, la dieta óptima. Esto no voy a pasar mucho tiempo con él. Calculamos la dieta óptima y tratamos de equiparar la proporción de gente cuya dieta óptima es comida basura con la proporción de gente que está obesa en el país en el que estamos tratando de explicar esto. Vale, pero esto no lo necesitamos. Entonces, este es un resumen de los parámetros del modelo. Estos son números que en su mayoría han sido cogidos de los países en cuestión. Como he dicho anteriormente, hay dos países en los que estamos interesados, que son Estados Unidos y el Reino Unido, porque como digo, en el pasado esto era Estados Unidos en aquel momento el país que más obesidad tenía y el Reino Unido porque era donde estábamos. Y aquí tenemos la descripción. Pues gamma, que es lo que hace distinta a la gente, es un parámetro entre 0 y 1 y lo que asumimos es simplemente una distribución normal que está truncada entre 0 y 1. Distribución normal porque es probablemente la distribución, no teníamos razón de pensar que ninguna otra distribución es mejor. En la hora de la verdad, esto fue una decisión ad hoc, lo cual quiere decir que era lo que nosotros pensábamos que era lo más realista. No tenemos base científica en este caso, es simplemente, bueno, esto es una distribución normal, sabemos que toda variable aleatoria, si la agregas de cierta manera, da una distribución normal, pues esto es lo que cogemos. En cuanto a la media, pues la distribución gamma tiene una cierta media y una varianza. Lo que fijamos la varianza, el punto 1, que es más o menos pues el 10%, dado que la variable está entre 0 y 1, pues más o menos un 10%. Y para mu, que es la media de gamma, como no tenemos referencia, cogemos tres valores, 0, 1 medio y 1. Y vemos cómo va cambiando los resultados para esos tres valores. Otra vez tenemos el mismo problema de que esto es un parámetro que en el mundo real no se observa, los demás sí, pero esto no se observa, por lo cual teníamos que probar. Entonces, por eso cogimos la normal y luego probamos tres medias distintas para ver cuál era mejor.
Cada periodo se asume que es un trimestre. Esto es básicamente por disponibilidad de datos. Normalmente los datos de consumo, de precio, etcétera, vienen en trimestres, entonces pues tenía sentido que cada periodo fuese un trimestre. X0, que es el consumo inicial, es cuánta gente consume 0 y cuánta gente consume 1. Lo que hacemos es utilizamos una distribución Bernoulli con esta probabilidad para Estados Unidos, simplemente porque en aquel momento en Estados Unidos tiene una población del 68% obesa, y al coger un X0 que con probabilidad 0.68 es un 1 y con probabilidad el resto 32.32 es un 0, lo que vamos a conseguir es que la población tenga más o menos el 68% de gente con dieta inicial de comida chatarra y el 32% cuyo consumo inicial es de comida sana, que es lo que representa un poco la población de Estados Unidos en aquel momento. Para el Reino Unido teníamos un 57% de obesidad ahí, pues entonces el X0 es 1 con probabilidad 57%. En cuanto al factor de descuento, asumimos que tiene este valor. Esto es simplemente porque este valor calculado trimestralmente, ¿no? Descontando trimestralmente a este ratio, llegamos a un valor anual de 0.95. Es decir, un 5% de factor de descuento anual, que es básicamente lo que la mayoría de estudios concuerda en que parece ser que este es el factor de descuento de la mayoría de la gente. Pero vamos, cada persona es distinta, obviamente, pero de media un 5% anual que en trimestre se transforma en este descuento, 0.987. En cuanto a los precios de comida chatarra y comida sana, estos son los valores que encontramos. Esto fue algo difícil en aquel momento porque ahora hay mucho más estudio sobre la comida chatarra del que había entonces cuando corrimos esto. Y aún así, estos valores, esta diferencia de valores, nadie ha hecho una estimación buena. Y la estimación que nosotros encontramos es que un estudio sugería que de media en los países estudiados la comida chatarra era alrededor de 4 veces más barata que la comida sana. Y cuando nosotros cogimos los datos y los llevamos al modelo, dijimos, bueno, pues este número parece razonable, y es el que cogimos al final, ¿no? Sabiendo cuál es el gasto medio por cuatrimestre en alimentos, que esto es la información que está disponible tanto para Estados Unidos y para el Reino Unido, sabiendo cuándo es este gasto trimestral en alimentos, sabiendo la población de obesos y no obesos, por lo tanto sabemos cuánta gente va a comer X, cuánta gente va a comer 1 menos X, y sabiendo que un precio es 4 veces el otro, vamos a un sistema lineal de ecuaciones, podemos recuperar la estimación para cuál es el precio de la comida chatarra y cuál es el precio de la comida sana. Entonces tenemos estos datos que son gasto trimestral en comida. Entonces tenemos que por trimestre una persona que solo come comida chatarra gastará de media en aquel momento $769.50 en Estados Unidos, y una persona que solo come comida sana por trimestre gastará pues esta cantidad. Y son pues básicamente pues eso, $1.100 por mes. Y en términos de libras esterlinas, pues aquí tenemos la misma cuenta para el Reino Unido. En cuanto a las funciones, la función V, ahí asumimos una función que era del tipo polinomial, la más simple que encontramos, polinomial, dándonos un exponente n y una constante n, que las buscamos tales que el hábito fuese fuerte, porque queríamos representar un hábito fuerte, y en términos de encontrar los valores precisos de n mayúscula y n minúscula, lo que hicimos fue correr el modelo con los datos iniciales que he discutido hasta ahora y decir, vale, si fijamos un cierto n y un cierto n minúscula, ¿cuánta población sigue siendo obesa al final de todos los periodos, cuando todos, ¿no? en el largo plazo? Entonces decidimos, vale, si cogemos, por ejemplo, n igual a 1 y el otro n igual a 2, ¿cuánta gente es obesa? Y digamos, para Estados Unidos nos sale que el 70% de gente es obesa. Pues bueno, eso no es correcto, porque en realidad es el 68%. Venga, vamos a cambiar uno de ellos. Y así fuimos probando, el código fue probando realmente, escribes el código que nos lo hacía por nosotros, hasta que al final conseguimos encontrar dichos parámetros. Dado que el nivel de n era bastante próximo en los dos países, decidimos coger uno común para tenerlo como fijo, siempre el punto de partida n, y lo que cambiamos era el valor de n.
que para Estados Unidos resultó ser este valor y para el Reino Unido resultó ser este valor. Entonces, la función V de D, que es la que va en la utilidad, tiene básicamente, es para Estados Unidos 2.740 por el valor de la dieta elevado a 50. Y así es como la función N funciona. El valor elevado a 50 parece ser una barbaridad, pero en realidad hay que tener en cuenta que D son números pequeños. Es decir, que aunque sea un valor elevado a 50, estos números nunca van a ser gigantescos. En cuanto a las políticas, asumimos que el impuesto iba a ser, cuando aplicado, un 10%. La razón era porque eso eran niveles que se estaban hablando en aquel momento, y de hecho nunca se ha hablado de más que yo sepa. Incluso cuando se habla de qué impuesto utilizar en ciertos países que ya lo han aplicado, el impuesto ha sido siempre esto o menor. Nunca nos hemos pasado. Y como vamos a ver que el impuesto en realidad no es muy útil, fuimos por el valor que fue un poco más alto, dado los razonables que se estaban proponiendo. 10%. En cuanto a subsidios, como no teníamos referencia, esto no es algo que que en aquel momento se había sugerido y que incluso ahora se empieza a hablar, pero nadie dice cifras. Decidimos, bueno, pues dado que el impuesto es 10%, vamos a intentar hacerlos comparables y ajustarlo también al 10%. En cuanto a cash incentives, que esto era el dinero que se le da a las personas para que coman sano o para que no coman sano, es básicamente la diferencia de precios. Esta diferencia es este valor. Como la idea era que le das el dinero a la persona, o sea, una persona que come comida chatarra se está gastando $769 al mes, pues bueno, si le das 2.000 extra, bueno, la idea es que no le das, pero le dices, bueno, dame el dinero que te gastas y aquí tienes lo mismo que ibas a comprar, pero en comida sana, ¿no? O sea, cómo implementar esto en la vida real no se discutió nunca en detalle, pero la idea era que el gasto no incrementase, fuese el mismo, pero a cambio pero en vez de recibir comida chatarra, recibías comida sana. Y aquí el valor para el Reino Unido, como digo, también que viene de esta diferencia. En términos de la seguridad social, que es lo que tenemos aquí, el coste por paciente con sobrepeso se calculó así. La razón por la que tenemos esto aquí, el coste a la seguridad social o al sistema de salud pública que tenga el país en cuestión, o como lo llamen, cada país lo llama de una forma distinta. Esto lo necesitábamos porque a la hora de calcular qué política era más efectiva que otra, teníamos que saber qué beneficios tenía la política. Es decir, si la población con obesidad baja un 5%, eso en términos monetarios, ¿qué significa? Es decir, por un lado tenemos el hecho de que, bueno, un 5% de gente que antes era obesa ahora no es obesa, y eso es bueno porque... ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, nosotros tomamos el enfoque bastante conservador, de decir, bueno, mira, como nadie ha dicho ni ha tratado de cuantificar por qué es mejor que la población sea menos obesa, salvo en lo que el sistema de salud pública se ahorra. ¿Por qué? De media, una persona obesa cuesta más dinero a la salud pública que una persona que no está obesa. Y esta es la única estimación que tenemos, que la gente ha propuesto de por qué es mala la obesidad, ¿no? Evidentemente la obesidad es mala porque, bueno, si mueres antes de tiempo, etcétera, pues bueno, no, la gente no quiere morirse antes de tiempo. Pero desde el punto de vista monetario, es decir, ¿cómo cuantificamos eso? Nosotros dijimos, bueno, esto vamos a ignorarlo porque no sabemos cómo hacerlo directamente, no creo que nadie pueda. Pero tenemos una cifra bastante precisa que sí que se ha estimado, es decir, ¿cuánto de más cuesta una persona obesa respecto a una persona que no lo está? ¿Cuánto de más cuesta al sistema de salud pública? Y estos son los datos que conseguimos por trimestre, en coste en el sistema de la salud pública. O sea que por trimestre ser obeso cuesta esto de más. Entonces, si conseguimos que una persona que antes era obesa deje de serlo, pues directamente la salud pública está ahorrándose estas cantidades que tenemos aquí. Con lo que sí, lo que te ha costado que esa persona deje de ser obesa es menor que este cambio, pues el cambio neto es positivo, ha salido ganando. Y así es como calculamos la efectividad de las políticas. Aquí tenemos en los resultados lo que es correr el modelo con la calibración que he presentado anteriormente. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Lo tenemos para los Estados Unidos, las 3 columnas, simplemente porque, como he dicho anteriormente, de hecho voy a ir hacia atrás, para la función gamma que teníamos no teníamos referente porque, vamos, la habíamos creado nosotros, teníamos
media y varianza. La varianza la fijábamos en el 10% y, como digo, pues porque parecía un valor razonable que se comportaba bien en las simulaciones, pero para la media decidimos, bueno, pues vamos a probar varios valores para así tener una estimación un poquito más robusta, que sabemos lo que pasa si cambias muy. Por eso aquí hay 3 simulaciones, digamos, 3 simulaciones que son con mu vale 0, un medio y 1, los extremos y el punto medio. Primero aquí tenemos cuánta gente tenía sobrepeso cuando no hay intervención. No policy means que significa que no tenemos intervención, y esto era el 68%, que es la tasa de obesidad que tenía Estados Unidos en aquel momento. Y luego aquí lo que tenemos es por categoría el efecto de las 3 políticas distintas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, con impuestos, el 10% de impuestos. ¿Cuánta gente tiene sobrepeso si se aplica el impuesto de un 10%? Entonces tenemos aquí cómo el sobrepeso baja para estos valores, no para este. Veremos por qué. Porque aquí, en este caso, cuando mu vale 1, significa que el gamma es muy alto. Es decir, el efecto de la dieta a largo plazo es muy alto. Lo cual quiere decir que el consumidor sea más reticente a consumir comida basura. Y por eso aquí, en particular, con el impuesto, esto no tiene ningún efecto. Es decir, le pones un 10% de impuesto a la comida basura a consumidores que fisiológicamente, por cualquier razón, están dispuestos a comer comida basura, pues no va a tener ningún efecto. Entonces, revenue es, como este es un impuesto, es cuánto dinero se recauda del impuesto. ¿No? Revenue no es algo que tengamos en los otros impuestos, porque este es el único impuesto que genera dinero directamente por el impuesto, no solo por el hecho de que haya menos gente obesa, es por el impuesto en sí, genera revenue. Y en estas son cantidades, aquí no lo pone, son, si no recuerdo mal, creo que eran millones de dólares en este caso, si no recuerdo mal. Luego tenemos el beneficio, que el beneficio en este caso es cuánto se ahorra, no es el coste de oportunidad, digamos, cuánto se ahorra, o se ahorraría, mejor dicho, el sistema de salud pública por tener menos obesos, ¿no? En este caso es 0 porque tenemos la misma cantidad de obesos que sin política, pero aquí conforme vamos bajando la cantidad de obesidad, vemos que el beneficio pues va aumentando, evidentemente. La entrada final en impuestos es simplemente la suma de los 2 anteriores, es cuán mejor estamos por haber introducido el impuesto. A destacar, bueno, pues el impuesto no funciona demasiado en reducir el nivel de obesidad. En este caso sí funciona bastante bien, pero bueno, al fin y al cabo esto es un valor extremo, hay que tenerlo un poco con cuidado en cómo se interpretan estos datos. Generan cierto beneficio, pero en términos de reducir la cantidad de obesidad que hay en el país, pues bueno, no es terriblemente buena. Porque el enfoque un poco que nosotros cogimos es decir, dadas las 3 columnas, vamos a coger siempre, para hablar del efecto de la política, vamos a coger siempre la columna en la que el efecto es menor, digamos. O sea que en este caso vemos que con impuestos, en el peor de los casos, no hacemos nada. En el mejor de los casos es bastante, digamos, casi la mitad de reducción, pero vamos, es que en el mejor de los casos no creo que es una buena forma de enfocar este tipo de modelos, porque hay muchas cosas que se cogen ad hoc sin saber cómo es el valor real, porque no existe cierto valor real, como era el caso en el de gamma. El gamma no existe en la realidad, no hay forma de calcularlo, o por lo menos no se ha hecho hasta ahora, que nosotros sepamos, no sabríamos cómo hacerlo. Pues vamos a coger el valor que menos nos beneficie, digamos, pues el 68%. En términos de subsidio, que el subsidio era el 10% subsidio al precio de la comida sana, es decir, la comida sana se transforma 10% más barata, tenemos que bastante efectividad, incluso en el peor de los casos tenemos un 18%, que es una reducción bastante exagerada, pero vemos que el subsidio en sí tiene un coste importante, ¿no? Aquí vemos 13.000 millones de dólares en este caso, o alrededor de este número. Pero es verdad que cuando lo comparamos con el beneficio que tiene en el sistema de salud pública, pues 43.000 millones, 47.000 millones, etcétera, tenemos que los beneficios menos el coste pues tiene un neto bastante positivo, ¿no? Es, en particular, cuando miramos a las 3 políticas, es en términos de efecto monetario la que lo tiene más grande, ¿no? Es donde el efecto es mayor. Un problema que vimos con esto es que cuando nosotros hicimos este modelo y fuimos a hablar con ciertos, gente que hacía política,
El problema que teníamos siempre es decir, nosotros decíamos, bueno, nosotros queremos que los subsidios parecen ser que es lo mejor. Nuestros datos, nuestras simulaciones sugieren que los subsidios son los mejores. Y es algo que nadie está discutiendo ahora, porque se está hablando, incluso hoy en día apenas se habla de subsidios. Se habla sobre todo de impuestos aún y los cash incentives. Entonces se hablaba de ellos. Esto estamos hablando de hace 6, 7, 8, 10 años, no más. Se habla de cash incentives, ahora no se habla de ellos. Y lo que nosotros comunicábamos a los policymakers era decirles, bueno, es que creemos que subsidios es lo mejor. Y la respuesta que teníamos siempre es decir, bueno, es que los subsidios el problema que tienen es que es un gasto de dinero, no es gastar dinero. Vale que el beneficio sea mejor, pero este beneficio tarda años, meses o años en generarse y a la hora de vender a la gente subsidios pues puede no ser una idea genial porque la gente no quiere tener que pagar, aunque el beneficio a la larga sea mejor. Esto fue algo que tuvimos un problema y yo creo que es la razón por la cual los subsidios aún no se han empezado a utilizar. Porque los impuestos se utilizan, tienen cierta efectividad, pero no son suficientes. Aún el problema sigue y persiste. El impuesto no ha solucionado lo que quería solucionar, necesitamos más y nosotros creemos que los subsidios pues quizá fuese algo que quizá no arregle el problema 100%, pero ayude mucho más de lo que lo ha hecho el impuesto. La última política que consideramos para los Estados Unidos también incentivos monetarios, y para los incentivos monetarios tenemos aquí el ratio de gente que es obesa con la política. Aquí tenemos estos dos valores de un 1%, básicamente porque lo que estamos haciendo, cuando se tienen estos valores así altos de gama, ¿no? De media gama, la media de gama es un 1, es relativamente alta, lo que se tiene es que el efecto de hábito es fuerte. Y con el cash incentives lo que consigues es que prácticamente toda persona, coma comida sana, al menos durante el tiempo en el que le estás dando los incentivos monetarios. Como el efecto de hábito es fuerte en estas dos columnas, una vez que quitas los incentivos monetarios, la gente, como ha estado comiendo comida sana gracias a los incentivos monetarios y ahora tiene un hábito muy fuerte hacia la comida sana, pues sigue comiendo comida sana, ¿no? Claro, me preguntas, ¿esto es realista? Pues bueno, yo creo que no es realista, por eso siempre cogíamos el estimador un poco menos exagerado, incluso probablemente este es demasiado exagerado, pero bueno, es lo que dio el modelo y tampoco no es algo que debamos cambiar manualmente, eso no se hace. En términos de los periodos que necesitábamos, esto es simplemente cuánto tiempo hay que dar el incentivo monetario para que el consumidor cambie su comportamiento, ¿no? Entonces encontramos que aquí la cantidad de periodos en trimestres era esta. Por ejemplo, cuando el hábito tenía este valor de 1, que era más fuerte, tienes que dar los incentivos monetarios, que son bastante costosos por persona, como vimos. Esto es un año, ¿no? Pues 4 trimestres y un poco más. Eso es 1 año y 3 meses prácticamente, 1 año y 2 meses. Con valores donde el efecto de la dieta es diferente, pues tenemos que los incentivos hay que darlos durante bastante menos tiempo. El problema que tenía esta política, porque claro, viendo el efecto que tiene en la obesidad, pues sobre todo estos dos valores es el mejor de todas las políticas. El 21 no, los subsidios son mejores, pero los otros dos valores son los mejores que hay en la tabla. El problema que tiene es que es terriblemente costoso. Incluso en el caso en el que el efecto es solo el gasto es menor, tenemos aquí, estos son 100 billones, que es una barbaridad, básicamente. Claro, sobre todo si se tiene en cuenta el beneficio que da la política. Aunque en el mejor caso de beneficio, el coste es prohibitivo. Esto no hay forma de vendérselo a nadie. Y por eso yo creo, no por nosotros, no por lo que nosotros conseguimos aquí con el artículo, pero seguramente otras personas también se dieron cuenta de lo mismo, de que los incentivos monetarios, aunque pueda funcionar muy bien, es demasiado caro para lo que se quiere conseguir. Y estoy convencido de que esta es la razón por la que los incentivos monetarios ya no se hablan, han desaparecido del mapa. En términos del Reino Unido tenemos datos bastante parecidos. Ahí la población inicial es 57% de obesidad y vemos otra vez cómo los impuestos no son terriblemente efectivos, pero también tiene la ventaja de que en términos del fisco, pues de la cantidad no se gasta nada, y la cantidad que se recauda, pues bueno, pues es una cantidad modesta, ¿no? Es decir, lo bueno de los impuestos, lo muy positivo de los impuestos es que el sistema impositivo y impuestos a alimentos ya existen.
con lo que desde el punto de vista de implementación, básicamente, poner impuestos a comida chatarra es mucho más fácil que cualquiera de las otras políticas que tenemos aquí. Y por eso yo creo que es la razón, nosotros creemos, más Miguel está de acuerdo, que es la razón por la cual los impuestos es lo que se ha hecho y lo primero que se hizo, básicamente, porque es lo más fácil. No porque sea lo mejor, pero porque es lo más fácil. Y aquí básicamente descubrimos que es lo peor, pero bueno, pues quiere decir, ayuda, no viene de más. Y tenemos aquí los valores. En términos de subsidio, otra vez tenemos valores consistentes y bajos, no los más bajos, pero sí, bueno, es más bajo que lo máximo que conseguimos con incentivos monetarios. Y otra vez tenemos lo mismo que encontramos para Estados Unidos, es el hecho de que sí, los subsidios cuestan dinero, 1.000 millones, alrededor de 1.000 millones, pero es que recuperan 7.000, 8.000, alrededor de 7.000 millones. O sea, ahí funcionan al bajar la obesidad. O sea, bajan la obesidad y generan dinero. Generan dinero solo teniendo en cuenta el coste a la seguridad social, al sistema de salud pública. Si aparte del sistema de salud pública tenemos en cuenta costos sociales, como pueden ser la gente vive más, y mejor, sobre todo, pues el beneficio es incluso mayor. En términos de incentivos monetarios, también muy parecidos, de hecho los mismos números que teníamos para Estados Unidos ocurren aquí. La cantidad, el número de periodos en el que hay que procurar el incentivo monetario es distinto, es un poco distinto, y también el beneficio menos coste también es distinto, es decir, el coste no es tan grande. No es tan grande principalmente porque el coste para los Estados Unidos de la obesidad es mucho mayor, ¿no? La sanidad es mucho más cara en los Estados Unidos que en el Reino Unido. Por eso ahí el coste es muchísimo más grande de lo que era aquí. En el que se pierde dinero, pero no se pierde tanta barbaridad de dinero como se pierde en los Estados Unidos con los incentivos. Y bueno, pues este es el artículo, realmente esto es lo que hicimos. Como digo, la primera etapa era construir el modelo, un modelo que tuviese sentido y tuviese relaciones, comportamientos que fuesen acordes a lo que observamos en realidad. En particular teníamos esta idea de que primero lo óptimo es o todo sano o nada sano, lo cual lo hace muy fácil llevarlo a los datos, es obeso o no obeso. También tenemos esta idea de que para consumir sano necesitas una de dos cosas, es decir, o es que estás acostumbrado o es que eres paciente, ¿no? Y esta idea de que, bueno, aunque yo haya consumido comida chatarra hasta que tenía 20 años, el hecho de que ahora me doy cuenta de que, bueno, es que estos son muchos años más, que si quiero estar con salud tengo que cambiar, eso me hace cambiar, aunque tenga hábito de comer comida basura, ¿no? Y lo cual era bastante realista. Pues en esta primera etapa teníamos el modelo. Segunda etapa fue buscar datos para calibrar el modelo y ejecutar, digamos, resolver el modelo a lo largo del tiempo con los datos para tratar de perturbar con política el modelo para ver qué nos decía, qué es lo que podría pasar, ¿no? Qué es lo que tenemos aquí. Y como he dicho al principio, la parte 3 sería decir, bueno, dado que tenemos esto aquí, ¿por qué no ahora que sabemos? Sabemos que los impuestos funcionan poco, pero no gastan, pero bueno, funcionan poco y cogen un poco de dinero. Eso está pasando, ¿vale? Eso lo tenemos aquí. No, los incentivos monetarios son demasiado caros y esto se ha visto que no funciona lo suficiente o que, dado lo que cuesta, ¿no? Lo que se recupera no merece la pena. Y esto es una razón por la que yo creo que se han dejado de hablar. Vamos a los subsidios. Según esto, que es de este modelo que tenemos aquí y la estimación, los subsidios parece ser lo mejor. Pues dado etapas 2 y 3 sugieren que los subsidios es lo mejor. Etapa 3 debería de ser ahora, vamos a probar subsidios, aunque sea en una región o ciertos alimentos o un experimento controlado para ver si es verdad que los subsidios tienen un efecto y además tienen un efecto neto monetario positivo. No solo reducen el consumo de comida basura, sino que además se ahorra dinero, porque, como decimos, una persona obesa cuesta más a la salud pública que una persona que no es obesa. Y esta es la presentación, Jorge, todo lo que tenía que decir. Javier, muchísimas gracias. Híjole, interesantísimo. Me quedé absorto, sobre todo en los resultados, ¿no? El modelo, bueno, es un modelo sofisticado, ¿no? El cual observo que tiene muy depurado y muy bien trabajado. Felicidades a ti y a Miguel, ¿no? Gracias.
pero los resultados ya con los datos, pues es algo que normalmente y en general, no solamente los que estudiamos economía, sino de forma general la gente no se queda siempre pensando, bueno, un modelo de qué sirve si no se le ponen datos. En este caso, eso lo hicieron y no solamente que se puede calibrar el modelo, sino que los resultados son muy interesantes porque te dan reglas de decisión que inclusive podrían incidir, ¿no?, en la toma de decisiones, en la formulación de políticas, ¿no?, que sería, pues la etapa 3 sí sería muy interesante que se pudiera lograr, ¿no? Y pues un ejercicio como metiendo datos de México, pues podría ser también algo muy interesante de observar, sabiendo, como tú dices, pues hemos desgraciadamente destronado a los Estados Unidos como el país. Ahora, vienen cosas a la mente, ¿no? Preguntas de no tanto el modelaje o los datos, sino la implementación, ¿no? Los incentivos gubernamentales, por ejemplo, para decidir sobre uno y el otro, aun cuando estamos viendo aquí en las tablas de las comparaciones de Reino Unido y Estados Unidos, es claro los precios y los costos, hacer los incentivos políticos, ¿no?, y el otro, ¿no? Sabemos que, bueno, la implementación de un IES tiene un costo político sobre el de un subsidio, ¿no?, o de un cash incentive, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? No es lo mismo cobrarle a alguien que darle dinero, ¿no? Aun cuando, bueno, el modelo es muy holístico, a mi manera de verlo, al incluir hábitos, etcétera, etcétera. Pero no sé cuáles son tus impresiones sobre, pues, aun cuando es claro en los datos que la opción más viable serían subsidios, si entendí bien, porque los cash incentives serían los más eficientes, pero son los más caros. El tax es el menos eficiente. Entonces, el subsidio sería como el medio justo. Pero en términos de implementación política, ¿crees tú que el subsidio sí podría ser más interesante que el impuesto? Sí, esa es una buena pregunta. Y en realidad es algo que, claro, que en el artículo sinceramente no es algo que no tocamos. Es decir, es al igual que de alguna forma cuando planteamos en el artículo los incentivos monetarios, dijimos, bueno, esto aquí no vamos a discutir cómo se podría implementar, porque primero necesitamos saber si esto merece la pena, ¿no? Y si merece la pena, entonces decidimos cómo se puede llevar a cabo. Con los subsidios es un poquito parecido, es decir, ¿esto puede funcionar sí o no? Parece ser que sí. Vale, pues ahora vamos a discutir esto, cómo se puede implementar. Y como has dicho tú, hay costes que el modelo no cuenta, que no contamos aquí, porque normalmente son son más abstractos y difíciles de controlar. Es decir, ¿cuánto cuesta implementar un subsidio?, ¿no? Porque normalmente será un gasto inicial importante, luego un gasto continuado que no es tan importante, pero bueno, sabemos que en principio es algo que se puede hacer, y la infraestructura, al fin y al cabo, de un subsidio es un impuesto al revés. Es decir, que se puede hacer. Claro que es más difícil que un impuesto porque las cosas, vamos, todo está sujeto a impuestos, todo está sujeto a IVA, o sea que aumentar eso, hacer una partida distinta es más fácil que si tienes que ahora dar subsidios a cosas que antes no lo tenían. Pero claro, una forma fácil de implementar el subsidio es, bueno, reduce el IVA, el IVA, el impuesto del VAT, ¿no?, el impuesto del valor añadido a bienes que sean clasificados como comida sana, ¿no? Redúcelo un poco más de forma que el efecto sea el suficiente. En el modelo suficiente era al menos 10%. Pero sí, es algo que el modelo no toca. Es decir, no, el modelo es bastante más... ya tiene ciertos supuestos que son un poco difíciles, no difíciles de justificar, pero más, es decir, es que no tenemos referencia en el mundo real, ¿no? Entonces, por eso era como, vamos a tratar de no añadir más ruido del que necesitemos. Es decir, primero, demuestra que los subsidios merecen la pena o no, o más que demuestra es, ¿qué pasa con los subsidios? Porque cuando empezamos, evidentemente, no sabíamos qué iba a pasar con los subsidios, pero es que dado que los subsidios parece ser lo mejor, ahora entonces viene la discusión, ¿vale? Pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Claro. Y otra cosa que también me viene a la mente antes de atender las preguntas, hay un par de preguntas aquí del público que nos observó, que con mucho interés siguió tu charla. Por ejemplo, sería muy interesante contrastar por diferentes países en cuanto a su nivel de ingreso, ¿no?
Ustedes aquí comparan Estados Unidos y Reino Unido, que son prácticamente homogéneos en cuanto a calidad de vida, cultura, podríamos decir, y pues GDP per cápita si lo tomamos como un benchmark de ingresos, ¿no? Pero si agarramos, por ejemplo, no sé, un país latinoamericano o de África o de la Asia meridional, en donde los ingresos son menores que el Reino Unido o el Estados Unidos, sabemos que hay una correlación directa y positiva entre niveles de ingreso y comida chatarra, ¿no? Entre más desigual sea la distribución del ingreso, por decirlo así, por no usar la palabra pobreza, más chatarra come la gente. Hay muchos trabajos al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, es mucho más barato. Desgraciadamente comer basura es mucho más barato que comer sano. Entonces, cuando no tienes una restricción presupuestaria baja, te inclinas hacia allá. Entonces, eso creo que se antoja interesante. No sé tú cómo lo ves. Si pudiera haber un 2.0 de este paper. Sí, claro. Un cambio interesante sería el hecho de añadir, como dices tú, que la renta tenga un efecto en los resultados, porque ahora mismo, dado que como está escrita la función de utilidad, el componente de dinero es lineal, es decir, la renta era este valor más M que luego seguía, que cuando se maximiza pues simplemente desaparece, porque viene de forma lineal sin estar multiplicado por la variable en sí. Una forma de arreglar esto es sugerencia que se nos dio también en el pasado, es decir, bueno, pero si esto se quiere mover a un país donde el nivel de renta es importante, es decir, que la renta es menor, de forma que comer sano es más que una elección, es un lujo, digamos, es algo que es prohibitivo para ciertas personas. Claro, esto se puede conseguir si el componente de dinero en la función de utilidad deja de ser lineal, ¿no? O sea, si voy desde el punto de vista matemático es relativamente fácil de implementar, que es esta parte, la parte que empieza la restricción presupuestaria, nos renta menos gasto, se encierra en una función que no es lineal, no, por ejemplo, raíz cuadrada, por poner una. Entonces la renta empieza a importar y entonces sí que puedes tener esta diferencia donde los países ricos se comporta de manera bastante distinta de los países que tienen menos renta per cápita, definitivamente. Interesante. Me trajo muchas ideas a la cabeza. Me gustó mucho tu exposición porque a mí me hizo reflexionar en muchas cosas, sobre todo también en la importancia que tendría muchas veces mirar este tipo de ejercicios, este tipo de trabajos para la toma de decisiones real en política, no solamente la observación empírica como tal, sino decir, bueno, hay un trabajo duro y puro detrás de estas cosas que puede sustentar las decisiones en pro de optimizar los recursos tanto a nivel gobierno como a nivel sociedad. Y es claro que el costo de la obesidad es grande tanto en términos sociales como en términos de finanzas públicas, pues esto resalta por sí solo en importancia. Me permito ver un par de preguntas aquí. Sí, claro. Una de ellas, a ver si la interpreto de forma correcta, nos dicen, los incentivos monetarios en países economías precarias que de parte del gobierno. Este modelo en países con incluso problemas de hambre es la pregunta específica. Perdona, Jorge, sí, se ha intercortado la conexión, no sé si... ¿Se trabó? Sí, no sé si me podéis oír bien. Sí. Ya, ahorita yo te oigo bien. Ok, a ver si que es que se ha cortado. ¿Te repito la pregunta? Sí, por favor. Ok. Dice, los incentivos monetarios en países con economías precarias son considerados un lujo. ¿Es viable este modelo en países con incluso problemas de hambre, como en Centroamérica? Claro, sí. Lo normal es que si cuando se pasa de extremo un poco y se llega a países donde la renta es tan baja que comer en sí se transforma en un problema, el modelo no está pensado para eso, porque el modelo era sobre todo de composición de dieta, ¿no? Es decir, la dieta, si recordamos, está fijada en uno, ¿no? Se asume que es una unidad, por llamarlo de alguna forma, y entonces la pregunta es cómo la vas a consumir, de cuánto es sano, cuánto no es sano. Claro, cuando bajamos de nivel de renta hasta cierto punto de consumir, no lo que de tener
las comidas durante el día que una persona, un adulto o un niño debería de tener. Entonces, claro, el modelo no está pensado para eso y de todas formas, normalmente no he estudiado tanto el tema como lo hice para no países, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, pero yo imagino que un país en el que la renta es tan baja que comer se convierte en un problema, no creo que tenga problemas de obesidad. Ok. Bien, sería interesante saberlo, ¿no? Porque entraría la idea de, bueno, lo vemos, por ejemplo, en México, ¿no? En nuestra realidad, en donde entre más precaria sea la situación económica de una familia, más tiende a comer chatarra y encuentras niveles de obesidad en el estrato más bajo. Sí. Inclusive en donde dices tú, bueno, tienen la decisión diaria de comer o no comer, lo difícil que resulta eso, ¿no? De subsistir al día, ¿no? Y deciden por comida chatarra porque no les queda de otra. Y se convierte en una cosa de hábito, como tú lo dices también. Sí. Una cosa que se entrega. Entonces creo que, bueno, podría llegar a ser también, pues, con la restricción presupuestaria, como lo atacamos hace rato, si permitimos dinámica en esa N, podría ser que arroje distintos resultados, ¿no? Sí, sí, definitivamente. De todas formas, es claro, desde mi punto de vista, la política ahí no debería de ser tanto a preocuparse de que no coman comida chatarra, sino de que coman en general, ¿no? Sería el incentivo monetario a que se pueda comer lo que se debe, ¿no? Y comerse no vendrá después, primero alimentarse. Pero sí, claro. Es algo interesante y claro, es algo que pasa demasiado, ¿no? Entonces tendríamos que hacer algo al respecto, sí. Pero bueno, este es un primer paso muy importante hacia esa idea, ¿no? Hacia ese debate. Nos preguntan, primero te felicitan, el trabajo del ponente me resulta muy interesante y gracias. También. Pregunta, ¿se consideró estudiar esto a través de un juego evolutivo y simularlo mediante ABM? De tal manera que se pueda jugar con los payoffs como incentivos, ya sean apoyos o impuestos, se generan agentes con ciertas particularidades y existe un efecto imitativo entre ellos. Además, resultaría interesante estudiar las condiciones iniciales del modelo y estudiar su convergencia. Sí, esta es muy buena pregunta, sí. Al principio sí que surgió la idea de decir, bueno, si esto lo modelamos desde un punto de vista más evolutivo, en el que la persona, ¿no?, consume y la predisposición a comer comida basura viene por el hecho de que instantáneamente el beneficio viene a ser mayor en un instantáneo. Es por decir, porque la comida basura tiene efectos negativos que vienen más a largo plazo en los periodos siguientes y a corto plazo lo que tenemos es, generalmente, suponiendo niveles de hábito igual, tenemos una mejor satisfacción, por llamarlo de alguna manera, pero es que además es más barato. O sea, que en el momento en el que se consume tienes más barato y aparte este sentimiento que cierta comida basura da en el momento que luego quita, ¿no? Conforme que te viene en el futuro, se convierte en efecto negativo. Sin embargo, nos dimos cuenta enseguida que había una cosa que sobre todo en el mundo de la economía y de la hora de hacer política, la gente venía y decía, cuando proponíamos esta idea, porque es algo que surgió, ¿no? Es algo que también se discutió, era el hecho de que decir que la gente come comida basura porque por ese comportamiento un poquito más animalístico, es decir, no quieres el beneficio que te ha venido ahora, es lo que vienes, ¿no? Vas movido mucho más miope, que suelen ser en estos modelos, miope en el sentido de que no miras al futuro, es hoy qué es lo que me va a dar más pago. Viene el periodo siguiente, hoy qué es lo que me va a dar más pago, y el periodo siguiente, hoy qué es lo que me va a dar más pago. O esta idea de que, bueno, yo veo al vecino comer comida basura, pues voy a comer comida basura también. Han puesto un bar nuevo de comida basura al lado de casa, pues voy a probarlo, ¿no? Este comportamiento un poco más imitativo. Pero lo que nos dimos cuenta es que, bueno, si podemos conseguir lo mismo, pero con un modelo en el que la gente sea 100% inteligente, ¿no?, racional, pensamos que va a tener mucho más impacto. Es decir, no, es que la gente racional decide racionalmente comer comida basura.
¿no? Y pensamos que así el impacto sería mucho mayor, porque no es que se consuma comida basura por cierto componente más biológico o de miopismo, es decir, personas 100% racionales que miran al futuro y optimizan el hoy y el presente, aún así deciden comer comida basura, por el efecto del hábito y el efecto del precio también. O sea, y pensamos que el argumento que podríamos hacer iba a tener más peso si se seguía un poco el paradigma de persona racional. Pero vamos, que sí. Mirar un modelo evolutivo es algo que pensamos y que aún así yo personalmente es algo que he hecho en el pasado y es algo que me gustaría hacer. Es decir, un modelo evolutivo para ver si realmente hay diferencias con el racional o no. Sí, sería muy interesante porque es probable que pudiera haber, bueno, podría abrir la puerta a inclusive algún resultado contraintuitivo, ¿no? Y esto Eso hace es. más interesante la discusión. Preguntan aquí, si incrementa el gasto en la utilidad, ¿qué pasaría? El gasto... ¿Cómo? Perdón. ¿Qué pasaría si se incrementa el componente de gasto en la utilidad? Me imagino que hablan de la función de utilidad. Perdón. Entonces, teniéndolo aquí delante, el componente de gasto entiendo que son... La restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria. Bueno, veo varias formas de interpretar la pregunta. Si es el efecto que tiene la restricción presupuestaria, que el dinero sea más importante, eso aumentará el consumo de comida basura, seguro, porque sabemos que la gente que come comida basura lo hace por, quiero decir, dos razones. Es decir, en el modelo sobre todo es porque es más barata, ¿no? Y en el modelo vamos y discutimos que, bueno, es verdad que la comida basura también se consume porque es más fácil. Es decir, si viene ya hecha, y normalmente es más fácil de quitársela del medio, ¿no? Por ejemplo, que quitar los desperdicios de la comida que se cocina en casa, etcétera. O sea, no es solo que sea más barata, sino también es más fácil en todos sus aspectos. Es más rápida, no hay que cocinarla, es más rápida de comer, más rápida de disposar, etcétera. Y en ese sentido, nosotros vimos en el modelo que el precio, aumentar el valor del dinero, digamos, hace que comida basura gane más peso aún. O sea, nosotros sabemos que si el gasto es más importante, es decir, que si el componente de los precios o incluso de la renta, si esto tuviese un efecto, fuese mayor, sabemos que entonces se consumiría más comida basura. Y es algo que se podría hacer, sí, pero que en principio no vimos necesario porque la estimación de cuánta gente tiene obesidad ya la conseguimos copiar de la realidad, ¿no? El modelo ya podía generar el 58% o el 68%, no recuerdo, que teníamos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pero sí es una sugerencia interesante, desde luego. ¿No? Pues bueno, todo lo demás ya son felicitaciones y muestras de interés en el tema. Muchas gracias, sí. Gracias por estar ahí. Y además la entrega del tema fue muy buena, muchas gracias, muy didáctica. Vemos en general cómo se aplica la teoría, ¿no? Cómo no solamente es saber modelar, sino saber modelar con base en un problema específico que pueda ser alimentado con datos, ¿no? Entonces esto nos lleva a una aplicación de microeconomía, de teoría de juegos, muy importante y aparte muy didáctica, porque nos damos cuenta, bueno, qué es lo que estamos, por qué es lo que estamos estudiando, lo que estudiamos, ¿no? Esto es para los chicos y las chicas que están ahorita terminando sus grados. Javier, por mi parte, es pues todo mi agradecimiento y te quisiera compartir, que también te voy a mandar, lo siguiente, ¿sí? Como muestra de un agradecimiento personal y profesional, pues te vamos a, si me permiten, por favor, compartir pantalla. Sí, perdón, paro ya. Ahí. No, perdón. A los moderadores de... Ok. Con un pequeño reconocimiento, ¿no? En donde, bueno, el Centro de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y, bueno, el doctorado en estudios económicos, la maestría en muchas gracias, sí. Y el Instituto de Investigación en Teoría Económica reconoce, ¿no?, que Javier Rivas participó como ponente con... muchas gracias, sí, perfecto. ¿No? Te lo haré llegar por correo. Genial, perfecto, muchas gracias. Para que le puedas tener y bueno, es una muestra de nuestro agradecimiento y esperamos tenerte de vuelta cuando gustes. Esta es tu casa, ¿sí? Gracias, de forma virtual y física. Encantado. Y nuestra colaboración continúe y esto haya sido un buen inicio.
Eso Te lo agradezco. Muy buenas noches para ti. Buenas tardes para los demás. Gracias a nuestros estudiantes y colegas, profesores, todo el público en general. Les agradecemos mucho y los esperamos como siempre el próximo viernes con un webinar más de esta serie organizada por el doctorado y por la maestría en economía. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo, igualmente. Mi agradecimiento. Hasta luego. Gracias. Adiós.